Y estamos de vuelta aquí en Giros Guadalajara y tenemos la visita de nuestro escritor y historiador de casa, con el maestro José Luis Ortiz, que nos viene a platicar sobre un tema muy interesante. ¿Cómo vamos a saber a dónde vamos si no sabemos de dónde venimos? Y vamos a platicar de un personaje icónico aquí en Jalisco, nuestro exgobernador Juan Gil Preciado. Que déjame decirte, sí hay una calle, ¿verdad, maestro? Eso sí hay calle. Muy complicada la calle, pero ahí está la calle. Ya sé. No, primeramente, pues muchísimas gracias por invitarme, por darle voz a los desvalidos. Un saludo a su amable culto auditorio. ¿Quién fue el profesor Juan Gil Preciado? Tenemos que aclarar que estamos hablando de un gobernador post la revolución. En esas fechas, Jalisco estaba en paz, en calma, trabajando. El campo era un campo productivo, había precios justos de garantía, no como ahora, del maíz. Era un campo próspero. Sí. Pero, ¿cómo surge el profesor Juan Gil Preciado? Él es maestro rural, fue diputado, presidente municipal de Guadalajara, gobernador de Jalisco y secretario de Agricultura y Ganadería con el presidente Gustavo Díaz Ordaz. Pero el peregrinar de don Juan Gil empieza, él es director de la escuela primaria de Mascota entre 1932 y 1941 más o menos, y es donde surge él. Posteriormente, él es diputado en 1953, 3 años después es presidente municipal de Guadalajara, y como atinadamente dice Felipe, él es gobernador de Jalisco. Y hay que entender que él es un maestro rural. Claro. Él le dio mucho auge a la educación primaria, sobre todo en las zonas rurales, que eran las zonas más marginadas del estado de Jalisco. Okay. Fue su gestión más importante, la educación. La educación. Pero sí, a él le dio muchísimo apoyo al campo. Okay. Le dio mucho apoyo al campo. Él buscaba que de una forma o de otra se les arrimara fertilizantes a los productores, o a precios muy bajos, inclusive muchas veces gratis, y había precios justos de garantía. ¿Cómo era su relación con el gobierno federal? Y además tengo entendido que era priista, ¿no? Fue priista, él todo un personaje dentro del partido, pero su relación fue muy buena. Él fue muy amigo de Adolfo López Mateos. Muy bien. Acuérdense que Adolfo López Mateos, don Gustavo Díaz Ordaz, lo sucede en la presidencia de la República. Y él, siendo gobernador, y don Gustavo Díaz Ordaz, presidente de la República, se lo lleva como secretario de Agricultura y Ganadería. Para Jalisco fue muy próspero porque también el general Marcelino García Barragán fue secretario de la Defensa. Y que también es jalisciense. Y jalisciense, él nace en Cuautitlán. Y este fue otro del de educación, que el alemán ya me trae un poco complicado. Hay 3 ministros en Jalisco, pero don Juan Gil se hizo notar porque, siendo gobernador, abrió muchísimos caminos rurales o caminos saca cosechas, como se conocen. Hizo muchísimas escuelas en la zona rural, y el campo fue un auge. Dicen las voces del viento de la historia que en las fechas en que él es gobernador, Jalisco llegó a sembrar cerca de 800,000 hectáreas de maíz. Acuérdate, Felipe, que platicábamos hace ratito que Zapopan fue la Villa Maicera, y Jalisco era el primer productor de maíz en todo el país. Pero él prácticamente ya al final, ¿ustedes se acuerdan del 2 de octubre de 1968? Claro, una fecha pues muy impactante. Una fecha sangrienta que le toca, quizás sin tener la culpa a don Gustavo, las muertes de Tlatelolco. pero él prácticamente, y ya para terminar casi su periodo, después del 2 de octubre del 68, lo destituyen de una forma, muchos dicen que una forma vergonzosa. Se pelea con Díaz Ordaz y abandona prácticamente, lo corren del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Pero yo quiero repetir, estamos hablando de un gobernador posterior a la revolución, claro, cuando el campo jalisciense producía, cuando Jalisco era un gran productor de granos, había estabilidad, había crecimiento económico, pero como que al profesor Juan Gil Preciado el número 9 le venía, porque él nace el 9 de junio de 1909. Wow. Muere en 1999 de 90 años, fíjate. O sea, murió de 90 años, y creo que ha sido uno de los personajes íconos aquí en Jalisco, y qué padre que tenga la dicha
de él ver lo que, pues en su momento él sembró. Claro, el legado, ¿no? El legado que sí ¿Cuál fue ¿Cuál sería el legado más fuerte además de la educación? Yo, Y de la parte agraria? el campo jalisciense, El le dio campo mucho auge al jalisciense. campo. Y hay una calle, como Nadia últimamente nos comenta, una calle que ahora es una calle muy complicada, ¿Por dónde está, que maestro? es Que ya ni la sé. zona para llegar a Tezistán. Ok, sí, allá para Nestipac y eso. Antes de Nestipac, de Zapopan hacia la entrada al pueblo de Tezistán. Ahí es donde está él. Y yo creo que se le tiene que agradecer mucho a él por la tranquilidad que vivió Jalisco. Fue un hombre, dicen que fue un hombre muy íntegro, ¿no? educado, hombre correcto. No se supo de pillerías. No más que traía un pecadito por ahí, debe haber sido Era priista. mujeriego, oiga. Eso sí, quién sabe. No, No, o sea, no me Entonces, ¿cuál era su pecado? yo creo que debe haber sido priista, ¿no? Priista, ¿verdad? Ya. No, es que no hay que meternos en cosas privadas porque nos vamos a Nuestras humildes opiniones, maestro. nos vamos a complicar. No, vamos. Pero entonces, ¿cuál era su detallito? Que era lo malo de él, digamos. No, eso era una broma, no fue todo un personaje, yo lo conocí, a mí él personalmente en 1985 me regaló sus memorias, todo un tipazo el señor, yo soy muy amigo de uno de sus hijos, de Arturo Gil Elizondo, y yo sí les repito, también hay que entender que Jalisco en esas fechas era un estado pujante, era un estado tranquilo, Claro. donde el campo se producía, y en esas fechas, fíjense lo curioso, las voces del viento en la historia dicen que el 75% de la gente de Jalisco vivía, dormía y trabajaba en el campo. Hoy solamente el 22% hace lo mismo. Hacen, exactamente. Entonces, prácticamente los campos, lo estamos viendo ahora, el campo de México es un campo abandonado, Claro. es un campo Pues desprestigiado. Justamente en estas fechas está viendo tenemos las manifestaciones porque se le No, está olvidando el y campo. con justa razón, hombre, no se vale que el maíz el año pasado costara 5,000 pesos y por ejemplo el fertilizante costaba 800 pesos. Claro. Hoy el fertilizante costó 1,500 pesos y el maíz sigue costando lo mismo, pues eso es una aberración. Claro. Aquí hay una frase muy importante de don Adolfo López Mateos. ¿Cuál es? Él decía que un campo con hambre todo el tiempo va a ser un campo inquieto. Ahí Totalmente. se los dejamos de tarea. Que Así lo es. analicen nuestros gobernantes. Muchas gracias, maestro. ¿Ya se acabó? Ya se acabó, maestro. Un saludo a quién le va a mandar. A los A los desvalidos. desvalidos, Ah, exactamente. Cuídense mucho y a su amable culto Lo auditorio. queremos mucho, Usted viene maestro. muy guapa el día de hoy. Ay, con eso. gracias, maestro. ¿Verdad que sí? Muchas gracias. Muchas gracias, Muy maestro. diferente. Mientras tanto, nosotros vamos a un pequeño corte aquí en Giros Guadalajara. No le cambie porque tenemos mucha más información. Para que pregunten, para que sea